¿Cómo reconocer los síntomas del Alzheimer? El Alzheimer es uno de los tipos de demencia que se produce con más frecuencia. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro y que va provocando daños en este de manera progresiva e irreversible. Su característica principal es que el paciente ve cómo se va deteriorando la capacidad que tiene el paciente para el control de las emociones, de los movimientos e incluso de la memoria, entre otros trastornos. Se estima que la cifra de personas afectadas a nivel mundial alcanza los 36 millones. Y el futuro no mejora estas cifras, ya que se prevé que con el aumento de la esperanza de vida se triplique el número de afectados hasta alcanzar los 113 millones. 1. ¿Qué causa la aparición de la enfermedad de Alzheimer? Existen varios factores biológicos que, combinados con mecanismos bien genéticos o bien ambientales, pueden originar las lesiones que poco a poco irán degenerando las células. Dentro del Alzheimer se han podido identificar dos señales que caracterizan el desarrollo de la enfermedad. Estas son la aparición de placas seniles en primer lugar, la aparición de ovillos de neurofibrillas. A continuación explicaremos de qué se tratan. Placas seniles. Se trata de los depósitos extracelulares de proteína beta-amiloide que se sitúan en la sustancia gris del cerebro y que guardan relación con una degeneración y posterior muerte de las neuronas. La acumulación de esta proteína se debe bien a un incremento de producción o a problemas para eliminarla. Ovillos de neurofibrillas se producen por una polimerización o común de la denominada proteína tau, presente en las neuronas. Comienza en el hipocampo, que es donde se sitúa la función de la gestión de la memoria. Dos tipos de Alzheimer. Dependiendo de las causas que lo originen, podremos encontrarnos con tres tipos de Alzheimer que explicaremos a continuación. Alzheimer familiar. Aquellos individuos que hayan tenido familiares con Alzheimer tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Además, hay un tipo de Alzheimer que se denomina familiar específicamente y que aparece normalmente antes de los 60 años. Se produce por mutaciones en los genes. Alzheimer relacionado con el síndrome de Down, a causa de la trisomía que se produce en el cromosoma 21. Las personas que tienen síndrome de Down tienen un exceso de la proteína precursora de amiloide, con lo que es más probable que aparezcan las placas seniles. Alzheimer relacionado con la edad. Entre un 5 y un 7% de personas que superan los 75 años padecen la enfermedad de Alzheimer, debido a los más de 70 genes que, si se encuentran en el organismo, pueden favorecer el desarrollo del Alzheimer con la edad. 3. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Vamos a distinguir los síntomas dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que el paciente se encuentre. En las primeras etapas se empiezan a notar problemas de memoria y concentración, que se traducen en cambios de posición de objetos importantes o pérdida de los mismos, confusiones a la hora de desempeñar tareas cotidianas, problemas para tomar decisiones del día a día que antes no nos costaba nada, entre otros signos. También pueden producirse problemas de cambios de humor, depresión, pérdida de interés en el entorno, irritabilidad y agresividad, entre otros. Los síntomas que se presentan más tardíamente se relacionan con el lenguaje a través de problemas para completar frases, para entender lo que significan las palabras e incluso dificultades para mantener la conversación. En cuanto a los movimientos, se percibe un deterioro en estos, así como problemas de coordinación. 4. ¿Cómo se trata el Alzheimer? Desafortunadamente, el Alzheimer es una enfermedad para la que aún no existe cura, por lo que los fármacos que existen se utilizan para retrasar su evolución y mejorar los síntomas. En primer lugar, podemos mencionar los fármacos que se utilizan para la protección del sistema colinérgico, encargado de modular la información que luego se procesa en varias zonas cerebrales. Algunos de estos fármacos son el donepezilo, ribastigmina o galantamina. En segundo lugar, nos encontramos con los antagonistas de los receptores de N-metil-D-aspartato, cuyo componente principal es el medicamento memantina, encargado de inhibir la toxicidad que el glutamato ejerce sobre las neuronas. Luego nos encontramos con los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y por último con los antioxidantes.